Muy buenos días con todos. Por favor, me confirman si se escucha. Sí, buenos días. Buen día, Sandra, te Buen confirmo. día. Bien. Bueno, muy buenos días a todos. De nuevo, muchas gracias por acceder a esta invitación, por acompañarnos. El día de hoy tenemos preparado una excelente muestra, descripción de lo que es el servicio y la oferta de valor de un recurso muy interesante que tenemos para ustedes junto con Microsoft, que son los assessment. El propósito de estas sesiones es detallarles en qué consisten, em, cuál es la oferta de valor que se tiene para acompañarles a ustedes, qué beneficios podemos obtener del ejercicio, cuál es el procedimiento, cómo funcionan, y cómo en general podemos sacarle más provecho a este recurso para dar un empujón a todas esas oportunidades de negocio que están allá afuera en el mercado y cómo le podemos ayudar a nuestros clientes en esa partecita. Entonces, primero que todo, quiero contarles que em, digamos, un poco las áreas foco, el universo de posibilidades que hay en donde podemos utilizar estas herramientas. Entonces, obviamente, todo lo que implique trabajo remoto, la continuidad en el proceso del negocio, esas oportunidades que ustedes vean que van dirigidas hacia ese enfoque, todo el tema de manejo de seguridad hoy en día tan relevante, manejo de data y por supuesto todos los escenarios que impliquen migración de cargas a la nube. Esto es para que tengan presente que hay diversas clases de assessment o de ejercicios y que podemos echar a andar en estas áreas foco o inclusive podemos tener escenarios donde tengamos una venta cruzada, que sea, por ejemplo, poner en marcha las soluciones de continuidad del proceso de negocio, las aplicaciones de proceso de negocio, trabajo remoto, migrarlas sobre Azure, por ejemplo. Entonces, hay diversas posibilidades y para todas están disponibles y existen esta clase de ejercicios. ¿Cuál va a ser el acompañamiento de Nexis en este proceso, en lo que llamamos nuestra oferta de valor para ustedes, que son nuestros partners? Entonces, va a haber, importante que tengan claro que de parte de nuestro equipo en toda la región va a haber un acompañamiento a nivel técnico donde desde el comienzo hasta el final les vamos a estar a ustedes acompañando con cada cliente final en la definición de arquitectura, si es necesario hacer una estimación de consumo, em, definir la oferta acorde al resultado, hacer una prueba, una demostración de la solución que estamos poniendo sobre la mesa para que les sirva al cliente para resolver ese hallazgo que haya resultado del ejercicio, el posicionamiento de la solución como tal del proyecto. Y nosotros, por supuesto, tenemos una oferta de servicios allí de acompañamiento en los temas de migración para ustedes como partners. Tenemos especialistas en toda la región en diversas áreas de las soluciones de Microsoft. Y por supuesto, nosotros también como equipo Nexus tenemos un soporte avanzado con Microsoft para levantar la mano cuando un proyecto tenga una exigencia de un nivel que nosotros también necesitamos apoyo del equipo Microsoft, lo podemos hacer. A nivel de marketing, bueno, también si ustedes dicen, bueno, esta iniciativa me parece excelente para echarla a andar en X sector de la industria o en un grupo de clientes a los cuales ustedes vean que quieren explorar, nosotros les podemos acompañar a hacer la campaña de posicionamiento de la iniciativa, de lo que es el Solution Assessment. Ya tenemos una campaña por allí andando para que a ustedes se les facilite ofrecer el servicio al cliente, qué servicio le trae a su cliente y cómo funciona y como esa descripción. Solamente es que nos digan, la tenemos lista para que usted como partner la pueda usar con sus clientes.
Y en general, si quieren ir ya, como decía, a un sector específico y posicionar el ejercicio, nosotros a nivel de marketing, marketing digital o con el envío de la información, como ustedes quieran, les podemos apoyar también para posicionar el valor agregado de la solución. Y luego, pues también hay un apoyo a nivel comercial, apoyo en ventas, obviamente, porque esto significa, después de todo un proceso que ya ahorita más adelante vamos a ver, hay la necesidad de hacer el posicionamiento de la solución, definir una oferta óptima, definir una priorización con el cliente, definir la mejor forma de vender el proyecto y hacer todo ese acompañamiento que se requiere para posicionar lo que pudiera ser esa oferta que se derive a partir o que sea complementada más bien a partir del resultado de estos ejercicios que traen los assessments. Es importante entonces que por favor tengamos en mente que estos assessments son una herramienta adicional que nos sirven para apalancar y empujar aquellas oportunidades donde veamos que el cliente como que ha detectado que tiene una necesidad, pero no está muy claro por dónde abordarla, no tiene claro cómo la va a echar a andar, cuáles son los espacios de mejora que tiene a nivel de su infraestructura, si tiene huecos de seguridad, en fin, verán ahorita más adelante con la descripción que el diagnóstico que se le ofrece al cliente además de ser gratuito, le ofrece al cliente una visión bien completa de cómo están sus necesidades al interior. Entonces, lo que buscamos es ofrecerle a nuestros clientes finales, a sus clientes, por supuesto, esa posibilidad de tener ese ejercicio, que si lo fueran a contratar con una empresa de consultoría, tiene unos valores importantes. Entonces, lo que queremos es que hoy entendamos bien de qué se trata, que hagan todas las preguntas, dudas, inquietudes, etcétera, que tengan alrededor del ejercicio para que lo aprovechemos y le saquemos, lo podamos echar a andar con los clientes. Bueno, y entonces yo primero, después de esta introducción, los dejo ahora con Adrián Chávez, con quien lidera todo el tema, la iniciativa dentro del equipo Microsoft y con quien en conjunto vamos a estar llevando a ustedes el ejercicio. Y luego, al final de que, luego al final de que veamos el detalle de qué consta de la explicación de Adrián, luego vuelvo yo al final con unos pasos a seguir y un proceso que entonces sugerimos nosotros como Nexus empezar a andar después de que entendamos de qué se trata. Entonces, aquí dejo yo y adelante Adrián. Muchas gracias. Gracias, Andrea. Muy buenos días a todos. Espero que estén muy bien. Vamos a tener, por favor, esta sesión es para ustedes. Tengan toda la confianza para interrumpir. Tenemos varios compañeros de Solution Assessment de Latinoamérica que también están en línea y si ustedes ponen en el chat alguna pregunta, les pueden ir colaborando. Si no, Sandra, me avisas y Por la supuesto. podemos contestar. Y luego también, si alguien quiere hacer una consulta en el momento exacto, pues pueden interrumpirnos para podérsela aclarar. La idea es que esto quede bien claro para todos ustedes. Listo. Entonces, durante la siguiente hora, la idea es poderles evacuar todas las dudas, que quede súper claro, porque esta es una iniciativa de una gran ventaja para ustedes. Vamos a comenzar a ver ¿qué es un Solution Assessment? Un Solution Assessment es un análisis que se le hace al cliente utilizando una herramienta en el que se profundiza dentro de la información de la infraestructura del cliente para ver cómo está su productividad, su seguridad, para ver cómo está el análisis de los servicios internos que el cliente está, su nivel de madurez para poder
ayudar a ese cliente a ver ese estado de madurez y ver cuáles pueden ser los siguientes pasos para optimizar su operación. La idea con esto siempre va a ser hacerle una propuesta en dos formas. Número uno, una propuesta de servicio de ustedes, los resellers, los partners de Nexis hacia ese cliente en el que ustedes puedan vender sus servicios. Y número dos, la oferta de los servicios de nube. Entonces, esas dos cosas van a ir muy de la mano. Entonces, un Solution Assessment es un análisis a profundidad de la infraestructura utilizando herramientas modernas que Microsoft iría a proveer en esto. ¿Y cómo les va a proveer? Para ustedes en una forma gratuita, para el cliente igual en una forma sin costo, más que el costo de la asesoría que se le va a estar dando. Entonces, no es que les vamos a cobrar la asesoría, nosotros vamos a estar con un ingeniero de cloud ayudándoles. Nexis va también a poner su otro ingeniero más el equipo de ustedes. Vean que hay toda una asesoría que para el cliente va a ser una asesoría sin costo. Para ustedes va a ser una asesoría sin costo. Y esa es la idea de que le podamos dar un servicio al cliente. Entonces, se toma al cliente, se le hace el análisis con la herramienta. Después de tener todo el descubrimiento, se hace un planeamiento, se decide cuáles son las áreas focos que se van a trabajar, se le ponen las prioridades, ustedes le exponen al cliente, le hacen la cotización al cliente y luego comienza la migración y dentro del mismo servicio, pues un tiempo después vamos a tener que ayudarle al cliente a optimizar lo que ya ha subido. Esta es la forma normal en que se trabaja un cliente cuando se migra a la nube. Pero para poder, aquí hay unas páginas de información de todo lo que se ofrece, pero nosotros vamos a trabajar más que todo en dos áreas. Una que es la parte de infraestructura sobre Azure, lo que es mover los servidores en Azure, y otro lo que es en Office 365, la parte de ciberseguridad, el Cloud Security que se llama hoy en día. Pero antes de eso, voy a dejarlos con un audio, con un video, para que puedan ver, entender un poquito mejor, porque esta explicación está súper buena, de qué es el Solution Assessment y cuándo poderlo usar. Entonces, sin más, los voy a dejar con esto. Cualquier cosa que no se oiga bien, por favor, me chatean y lo detengo, pero espero que se oiga bien. Hola, yo soy Alejandra Llosa y hoy día les quiero contar el porqué de los Solution Assessment. ¿Por qué hacemos lo que hacemos? Y en realidad creo que entender la motivación detrás los va a ayudar a ustedes a posicionar mejor el assessment frente a sus clientes y además a ustedes mismos a apalancarse mejor de los resultados del assessment. Al final lo que queremos es que el assessment nos ayude a ser el habilitador de la transformación digital de nuestros clientes. Y el assessment nos va a poner en esa mejor posición y nos va a permitir ser el asesor confiable del cliente. Entonces, lo vamos a ver en dos perspectivas. Primero, vamos a ver por qué el assessment para el cliente, qué beneficios le trae al cliente. Y segundo, y no menos importante, vamos a ver por qué las es para nosotros vendedores, nosotros especialistas de solución, nosotros partners de migración. Es importante saber por qué estamos haciendo lo que hacemos y tener toda la motivación correcta y el mismo objetivo. Primero, entonces, para el cliente. Para el cliente, ustedes saben muy bien lo que intenta hacer el assessment, ¿cierto? El assessment lo que intenta hacer es responder a 3 dudas que siempre tiene cualquier persona en realidad frente a un proyecto desafiante. Sobre todo cuando hablamos de migración, modernización y transformación, las dudas serían las siguientes. Primero, ¿qué quiero migrar, modernizar, transformar hoy? Y es importante el hoy, es importante la intención de migración. Si el cliente no la tiene, capaz que el assessment no es el mejor mecanismo, o no ahora, por lo menos. Entonces, ¿qué quiero migrar, transformar, modernizar hoy? Segundo, ¿cuánto me va a costar? Y tercero, ¿cómo hago esa transición de mis varias cargas? Entonces,
Para responder a todo esto está el assessment. Si se dan cuenta, en realidad, el assessment lo que me permite hacer es colocar esa base fundamental. Nosotros le llamamos el primer ladrillito para la casa que va a ser mi proyecto de transformación digital. Entonces, lo único que estamos tratando de hacer con el assessment es darle más ojos al cliente. La idea es que el cliente no se sienta solo, al contrario, que se sienta súper acompañado en su proyecto, que sienta la confianza de que lo que le estamos recomendando tiene un sustento y tiene un fundamento lógico. Entonces, con ese primer ladrillito, yo justamente establezco las bases sólidas de lo que va a ser mi proyecto. Esa es la razón por la que al cliente le conviene hacer el assessment, para no migrar, modernizar, transformar a ciegas. Segundo, ¿por qué el assessment? Para nosotros, insisto, nosotros vendedores, nosotros especialistas de solución, nosotros partners de migración. La realidad es que el assessment nos va a colocar en esa posición donde todos queremos estar con nuestros clientes. Esa posición de confianza, esa posición de asesores, esa posición de consultores. Entonces es bien importante entender en qué momento yo utilizo el assessment. Para yo mismo también, dentro de mi programa de ayudar al cliente y estando obsesionados con los clientes, es que podemos decir, ok, el assessment hace sentido, va a generar el mayor valor. Para el cliente va a ser útil y para mí, como consultor del cliente, va a ser útil. Yo los invito a ustedes a que piensen siempre, antes de posicionar un assessment, ¿es este el mecanismo correcto? ¿Es la mejor herramienta? Porque existen muchas otras alternativas. Recuerden, el assessment no es un evaluation, el assessment no es un workshop, el assessment no es fast track, ¿no es cierto?, para asegurar el despliegue y el uso en nuestros clientes. Les he soltado ahí un par de palabritas que ustedes ya conocen, pero hoy van a aprender lo que el assessment sí es, ¿cierto? Hoy, y la idea de este LATAM Academy, es que ustedes entiendan cómo utilizo assessment, qué hago cuando hago un assessment, y así, ya con el porqué que les di yo, puedan unir todas las piezas y utilizar esta herramienta, insisto, para habilitar la transformación digital en nuestros clientes. Bueno, esta parte me entusiasma mucho porque es un análisis muy interesante que hizo nuestra compañera. Entonces, eso creo que les va a quedar claro el cuándo utilizarlo. Ahora, veamos a ver un poquito más, hagámoslo en resumen. ¿Qué es las ventajas o los beneficios que les vamos a dar a los clientes de ustedes, a los clientes de todos? Vamos a ayudarle a hacer un análisis de todas las necesidades actuales que tiene, todas sus áreas de mejora, ver las áreas de riesgo, hacer un conocimiento de toda su infraestructura, servidores, dependencias, como el cliente jamás en su vida lo ha tenido. Hay clientes que en un ejercicio de estos ven servidores o ven algunas cosas que ellos no sabían, que ellos mismos la tenían. Es increíble, nos hemos encontrado, máquinas con Windows XP en una red que todo el mundo no sabía que estaba. Y estaba por allá metida en una bodega y estaba encendida. Entonces son cosas súper interesantes que le podemos ayudar al cliente. Va a haber una medición de la utilización de los recursos. Ellos van a saber de cada uno de sus dispositivos cuánto realmente se está utilizando, si realmente está sobreutilizado o subutilizado. Nos encontramos siempre ambos casos, con un análisis de seguridad, de protección de la información, que hoy en día, y más a través de los tiempos de pandemia, este tema surgió mucho. Los ciberataques, que hubo más gente sufriendo de ese tipo de cosas. Y luego esto va a ser un proceso, esto no es un proyecto. Esto nos va a dar información para ayudarle
a un cliente en un proceso de transformación que puede durar 2 o 3 años. Y van a ser 2 o 3 años que ustedes le van a vender consultorías a este cliente para su transformación digital. Recordemos que el cliente no siempre va a moverse todo totalmente, sino por etapas. Y luego, la madurez del cliente, el desarrollo del cliente no le va a permitir que pueda hacer todo de una vez, sino poco a poco. Por ejemplo, el que migren primero el correo, que luego vayan viendo la parte de comunicaciones, como hemos estado ayudándoles a migrar lo de Office 365, esa parte es súper interesante. Beneficios para ustedes. Bueno, van a tener acceso a que nosotros les proveamos una herramienta, poder hacer el análisis de ese cliente, poder tener la asesoría de ingenieros de Nexis, de ingenieros de Microsoft, tener la colaboración y la ayuda para la cotización dentro del equipo de Nexis para poderles brindar eso, que podamos ver una serie de áreas de riesgo y de mejora para el cliente. Todo esto es un aprendizaje continuo para ustedes, lo sabemos y créanme que a lo largo de estos 3 años que ya tenemos impulsando cosas como estas, en este momento que estamos llegando a ustedes, estamos con un momento de madurez muy interesante en el que ya los socios de negocio Microsoft están aprendiendo mucho en cómo hacer estos análisis. Se proporcionará los ingenieros y la idea es construir de ustedes que sean asesores de confianza para ese cliente y que sean el que les trae las soluciones a este cliente. Primero que todo, si ustedes se dan cuenta, poderle ofrecer al cliente un assessment va a ser algo muy bueno que ustedes pueden hacer con su cliente. Segundo, mostrarle la radiografía, por decirle de alguna forma, de cómo están ellos exactamente. Eso va a ser increíble para el cliente. Entonces, créanme que los assessment han sido una respuesta sumamente buena para los clientes. Entonces, ¿cómo calificamos a un cliente para un Solution Assessment? Bueno, de alguna forma, sé que muchos de ustedes tal vez conocen lo del BANT, lo de medir las oportunidades, pero me gustaría tocarlo aquí para poder que ustedes entiendan un poquito cómo poder ofrecer al cliente en una conversación, ofrecerle a ese cliente un assessment. Cuando estamos viendo su necesidad, comenzamos a evaluar, bueno, ¿es un deseo del cliente o es algo que ya de hecho el cliente tiene que hacer porque ya tiene una situación de estrés, de sufrimiento dentro de la empresa? Entonces, muchas veces eso es un buen indicativo para el cliente. Hay clientes que nos dicen, vean, sé que tengo que trabajar la parte de ciberseguridad, pero no sé cómo. Sé que tengo, que es bueno migrar a la nube, los servidores, no sé cómo hacerlo, pero el asunto es cuando el cliente ya comienza a tomar la decisión y ya comienza a tener sentido para él hacer eso, es un momento muy bueno. Por ejemplo, hay clientes que están alquilando sus servidores en alguna nube o están alquilando el hardware y lo pagan y lo cuidan y lo tienen ahí en sus oficinas. Todos esos pueden ser una forma muy buena para poder ver esa necesidad del cliente. Luego, cuando estamos viendo que ya hay veces que la junta directiva o el gerente general ya está presionando para que haya una parte de modernización y que haya un avance en la empresa. Entonces ya vemos que hay una autoridad que está ahí, que es la que toma las decisiones, que está apoyando un proyecto. Eso también nos da una indicación muy buena. Luego, si llegan y nos dicen, estamos alquilando un data center y se nos vence en junio el contrato. Bueno, corramos y hagámoslo. Le podemos hacer una propuesta que sea mucho más económico y ventajoso para el cliente
Y no va a ser comparar lo mismo, porque no le vamos a ofrecer hardware, le vamos a ofrecer un servicio y va a ser un servicio que va a venir con muchas extras. Eso va a ser una gran ventaja para el cliente. Veamos los tiempos del cliente. Hay clientes que es porque se le vence un contrato, ya sea un contrato de hardware, un contrato de nube, un contrato su mismo contrato de licenciamiento. Todos esos tiempos podemos utilizarlos el mismo manejo de presupuesto. Hay clientes que nos dicen, vean, por situaciones de mi empresa, yo para el mes de septiembre voy a tener tanto presupuesto disponible. Esas son algunas formas en que podemos estar trabajando con el cliente. Entonces, verificando estos 4 puntos, la necesidad, quiénes son los que toman las decisiones, cuál es el tiempo para el cliente y cuál es el presupuesto o cuándo tiene ese presupuesto, ahí nos pueden ayudar para hacer esto. Ahora, perdón, para ofrecer el assessment, esos pueden ser unos buenos indicativos. Ahora, ¿qué herramientas utilizamos el assessment? Les voy a comentar. Movere es la primera herramienta con la que hacemos los assessment y Movere es una herramienta que Microsoft adquirió hace unos años, entonces es tecnología Microsoft. Ella entra muy bien, toma la información de la infraestructura de los servidores de las PCs y hace cosas muy buenas como la medición de los recursos. En esta medición de los recursos me refiero a que se da cuenta cuál es la utilización del CPU en promedio y cuándo son los picos grandes del CPU, cuál es la utilización de la memoria, la utilización de los discos duros. También cuando hay bases de datos, puede estar viendo la utilización de las bases de datos, el throughput que maneja, las entradas, salidas, las escrituras al disco, las lecturas al disco. Entonces hay una serie de recursos internos que lo está haciendo, que nos permite a los ingenieros poder hacer evaluaciones muy interesantes sobre qué ofrecerle al cliente. En la mayoría de los casos, les voy a comentar, los que planean un data center siempre tienen que planear sobre el pico máximo de utilización que se va a tener. Y en la nube lo que se trabaja es el promedio de utilización. Quiere decir que van a ser siempre en la nube servidores más pequeños. Quiere decir que eso va a ser mucho más económico para el cliente. La segunda herramienta que utilizamos es Block 64. Block 64 nos ayuda muy bien para ver el análisis de ciberseguridad desde la infraestructura del cliente, pensando en la parte de servidores y en la parte de los endpoints, de las computadoras que utilizan los usuarios. Entonces, podemos ver cómo están las políticas de password, cómo está la parte de seguridad en lo que son los software antivirus, el ransomware y todo el software que conforma la parte del usuario. Es súper interesante el análisis que hace y también el enfoque que le da hacia Office 365. Entonces, cuando hacemos un análisis de ciberseguridad, no estamos pensando solamente en la protección que le da Windows o en la protección que le da un antivirus. Se está viendo también en la protección de los datos. Se está viendo también en el trabajo seguro de ese cliente. Y esto les va a ayudar a ustedes a que tal vez un cliente que tiene business estándar podamos migrarlo a business premium. Entonces, no solo va a ser el poderle hacer un análisis para el cliente de lo que es el pasarlo a la nube, sino en la misma utilización de la nube de todas las características que le da Office 365 y cómo irlo migrando de versiones pequeñas a unas versiones superiores de Office 365. Entonces, eso se llama upsell, de poderle vender un licenciamiento mayor. Y eso es parte de lo que nosotros les vamos a estar colaborando. Una vez que nosotros corremos la herramienta, y que tenemos los resultados, vamos a poderle mostrar o dar a ustedes tanto
no solo el inventario de servidores y de escritorios o de los datos de consumo real, sino que también les preparamos un PowerPoint y un Power BI para que eso les sirva para analizar la información. Van a ver dos cosas. Número uno, les vamos a dar unos entregables, pero número dos, también van a tener acceso a la información cruda. Quiere decir que van a poder entrar a la herramienta, la parte técnica de ustedes, y poder ahí ver los datos más a profundidad. Porque nosotros con el Power BI les vamos a enseñar algunas áreas de riesgo, pero a la hora de migrar los servidores, van a necesitar más datos. Ahora, se me olvidó decirles, resulta que una de las herramientas que más se utiliza para la optimización de llevar servidores en la nube es el Azure Migrate que Microsoft tiene disponible para ustedes. Cuando se corre Movere, la información de Azure Migrate la lee directamente de Movere, entonces ya tiene toda la lectura a más bajo nivel y eso les va a facilitar la parte de hacer esa evaluación de migraciones. Les voy a enseñar ahora el Power BI que nosotros les presentamos y este Power BI constantemente lo estamos mejorando, pero veamos lo siguiente. Cuando yo le hago un análisis de la infraestructura del cliente, ¿qué es lo que yo quisiera mostrarle al cliente? Le quiero mostrar sus áreas de riesgo para que el cliente diga, uy, definitivamente yo tengo que migrar a la nube. ¿Cuáles van a ser estas áreas de riesgo que le vamos a estar enseñando? Bueno, por un lado, le puedo estar dando todos los datos de lo que es su infraestructura y puedo ver dentro de ella lo que es la cantidad de PCs, la cantidad de servidores, si tiene varios dominios, perdón, si hay servidores en nubes, porque digamos si me dicen, podemos ver servidores que están en Amazon, servidores que están en IBM, servidores que están en nubes privadas. Podemos ver servidores que están en Linux y poder y hacer su análisis. Podemos ver en lo que son los servidores de Windows, cuáles versiones tienen soporte todavía y siempre nos encontramos que tienen servidores fuera de soporte y no solo del soporte total, sino también del soporte de seguridad. Hay veces llegamos y, por ejemplo, me voy a meter en esta parte del, vamos a ver la de Windows y encontramos, por ejemplo, que tienen un Windows Server 2008. El Windows Server 2008, la única forma de encontrar soporte que baje los parches de seguridad es cuando está en Azure. Ya no hay ninguna forma de que se le pueda dar. Entonces, si a este cliente le decimos, vea, usted tiene servidores en 2008, ¿qué tal si se los migramos a la nube y de una vez baja todos los parches de seguridad y luego le ayuda? Y esto nos va a dar más tiempo para poder trabajar una migración a una versión más nueva. Eso le daría la tranquilidad al cliente de que en este momento ya no va a poder tener los ataques que pudo haber tenido. Entonces le ayudamos en seguridad. Otro de los puntos que vemos acá, por ejemplo, es hay muchos servidores que son versión 2012 y ya dentro de un año pierde el soporte, la versión 2012. Creo que es en el mes de enero del 2023. Y eso quiere decir que este es un muy buen momento, no solo para subirlo a la nube, sino para trabajar la migración a nuevas versiones del 2012. Lo mismo podemos ver con SQL. En SQL tenemos la misma forma de ver que los 2012 ya están fuera de soporte, los 2008 están fuera de soporte, que los 2012 los podríamos mover. Entonces vean que comenzamos a ver áreas de riesgo. Otra de las áreas de riesgo que podemos estar mostrándole al cliente es como en esta parte. Vemos la edad que tienen los servidores.
Entonces, al tener un servidor, por ejemplo, del 2014, en este momento tendría 8 años. Y hay uno de los conceptos de los data centers o de las bases de los data centers es no debería tener en un servidor mayor de 5 años datos esenciales de la compañía. Solo se deberían manejar backups o algo que no sea tan esencial para el funcionamiento de la compañía. Quisiera decir que cuando yo veo la edad del hardware, los servidores que tienen, que son 2012, 2015, 2017 incluso, serían candidatos de migrarlos a la nube. Entonces, como se dan cuenta, toda esa parte es súper interesante. Yo les puedo decir al cliente, señor cliente, resulta que usted apenas está utilizando la mitad de su almacenamiento en disco, utiliza cerca de la tercera parte de la memoria RAM y utiliza el 4% del CPU. Sé que para muchos esto sonará muy bajo, pero saben que en promedio esto es lo que realmente tenemos en todos los clientes que hemos estado viendo, que tienen una utilización de un 3, 4, 5% en promedio de su capacidad de procesamiento y la tercera parte de la memoria. Por eso les decimos, cuando los mueven a la nube, van a ser máquinas mucho más pequeñas y mucho más económicas. Y en esto podemos estar viendo el análisis de la cantidad de utilización de los discos. Y hay veces nos encontramos, como en este caso, discos que están en un 98%, que están en un 90%. Hemos encontrado discos de 50 gigas que tienen 50 gigas utilizados. Y dicen, no, es que ya le borré temporales y de todo. Bueno, hay que hacer algo. Le agregas un disco de inmediato o lo migras a la nube y ya puedes tener mucha más capacidad. La utilización de los servidores podemos tener muchas cosas. Por ejemplo, tenemos servidores que están siendo utilizados menos del 15% del CPU. Todos esos servidores, ¿qué es lo que podemos enseñarles a ellos? Podemos ayudarles a hacer una consolidación de servidores. Entonces, no solo eso les baja el tiempo de mantenimiento de esos servidores, sino también la parte de servicio de la nube les va a salir mucho más económica. Y como ven, todo esto es venta de asesorías que ustedes van a poder venderle al cliente. También podemos ver CPUs que están por encima del 85%. Y ahí sí hay que hacer otra visión distinta y otro análisis de este servidor que está en un 91% para que el cliente no sienta que va a tener algún colapso en ese momento. Van a haber análisis súper interesantes en el que les podemos hablar de los precios. Esto es con precios del Azure Calculator, en el que también él va a decir, vean, si yo subo esta máquina a la nube, va a ser de este tamaño, pero si veo el, la utilización de los recursos y veo el tamaño optimizado, va a ser esta máquina que es mucho más pequeña y vale la cuarta parte. Entonces, es este análisis junto con Nexis, la idea es de que ustedes tengan una cotización para poderle dar al cliente de cómo va a ser esa migración, de cuál va a ser el costo. Pero lo que va a hacer mover la herramienta es poderles dar el tamaño actual y el tamaño optimizado. El tamaño, y también según la región, si se quiere, por ejemplo, en Sudamérica hay algunos países que les gusta por cuestiones de tiempo, de latencia, pegarse a los servidores de Brasil y no a los de Estados Unidos. Entonces, esos son análisis que les podemos ayudar, que ya Nexis es experto haciendo eso. Y entonces, perdón, aquí está en liras esterlinas, no está en
en dólares, pero pensemos de que sí van a tener la oportunidad de ver esto. Por ejemplo, aquí lo que van a tener es cuánto es el servidor tal y como está con el SQL, cuánto es con el Windows Server y la parte de almacenamiento. Si se dan cuenta, en los contratos que ustedes venden también hay análisis, hay licencias de Windows y de SQL que se pueden utilizar para llevarlos a la nube. Por ejemplo, los que venden educación y gobierno son candidatos muy interesantes de que mantengan el licenciamiento de gobierno o de educación y lo suban a la nube y hagan el beneficio híbrido, es decir, que lo que está dentro del contrato de licenciamiento, ya sea CSP, o el contrato que ustedes le compren a Nexis, ese tipo de licencias también se usan en la nube y les va a bajar todavía los costos. Entonces, por favor, en esta parte, trabajen muy de la mano de nosotros para poderles ayudar. Y esto era un poco lo que les quería enseñar de la herramienta. Antes de pasar al próximo, quisiera ver si hay alguna pregunta o algo en que podamos estar evacuando dudas. ¿Alguna duda que quiten el mute del micrófono y la hagan? O no sé, Sandra. Carolina Palacios, adelante si quieres. No sé si le puedo yo, a ver. Creo que te activé, Carolina, Ahora sí, quítale el mute. el mute. Hola, Sandra, sí, Hola, eso, ajá. gracias. Gracias. Hola. No, Adrián, como estabas explicando como varios, como micro assessment que están dentro de este que estás explicando, mi Sí. pregunta es, ¿el cliente tiene que hacerlos todos? O por ejemplo, si le urge más la parte de ciberseguridad, hacer por ejemplo el que mencionaste de Blog 64. Sí, la idea es de que, vean, cuando ustedes hablan con un cliente, pueden venir con la idea de que nos digan, ¿saben que este cliente es conveniente hacer uno de infraestructura y hablemos de dos específicamente, infraestructura y lo que es ciberseguridad? Hay clientes que dicen, no, yo no puedo trabajar las dos cosas a la vez. Entonces, por lo general, lo que tenemos es de que le hacemos uno primero y casi siempre, ¿sabes qué pasa? El 80% de las personas que tienen Office 365 no han migrado a Azure. Entonces, podemos comenzar a trabajar todos esos para irlos migrando en Azure, mientras siguen instalando lo de Office 365. Entonces, el cliente puede decir, no, yo quiero trabajar ciberseguridad primero. Trabajamos ciberseguridad primero. Pero la idea es cuando ustedes nos dicen, quiero que le hagamos un assessment al cliente, podemos ofrecer el que el cliente esté más urgido en ver. Siempre, 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 la idea es trabajar con lo que al cliente le motiva más y hacerle nosotros las mejores recomendaciones. ¿Está bien? ¿Con eso te contesto, Carolina? Sí, perfecto. Tengo otra pregunta, pero hay una Cuéntame. pregunta en el chat, entonces no sé si. Si quieres, ¿Qué termina tú. esfuerzo? Eso, termina tú. Ok, gracias. ¿Qué esfuerzo necesita de parte del cliente? Porque veo que colocas ahí unos días, entonces ellos necesitarían estar involucrados en ese proceso, o sea, contar con disponibilidad de tiempo, tantos días, o ellos tendrían que como habilitar los accesos a su infraestructura y la herramienta hace todo. Mira, muy buena pregunta y te voy a comentar algo. Resulta que eh, siempre se les hace, y más adelante les voy a enseñar en el proceso, se le explica al cliente cuáles son los requerimientos. La idea es que ellos pongan un servidor dentro de su infraestructura y que activemos la herramienta en ese servidor. Ellos pongan sus credenciales. Nosotros nunca, ni ustedes, ni nosotros, ni Nexis, nadie va a tener ni credenciales, ni información
ni la data que está en las bases de datos. O sea, aquí es la situación más discreta, que si hay que firmar un NDA, todo eso, pues ya Microsoft lo respeta. Entonces, el cliente, y por contarte, la primera sesión es como que llega, instala la herramienta y que dura 5 o 10 minutos instalarse la herramienta si el cliente cumple con todos los requisitos, y luego en los siguientes 15 minutos va a leer toda la información del Active Directory, que es una también de las recomendaciones que tengan Active Directory. Si no, va a ser muy difícil poder hacer un assessment al cliente, no imposible, pero sí difícil, al menos en infraestructura. Y con eso va a leer toda la información de los servidores, y en cuestión de 1 hora vas a tener toda la información ya del inventario de la infraestructura. En cuestión de 1 hora. Y se deja corriendo algo, y 1 o 2 días después viene y se verifica que corrió, que leyó la información, y se decide, bueno, ya vamos a dejar corriendo esto 1 o 2 semanas para que haga la medición. Veámonos en 1 semana para ver si todo se está leyendo bien o si hay algún error de camino. 1 semana después se reúnen otra hora. Entonces, cuando hablamos de 12 días y de 5 días, no estamos hablando de que es alguien ahí todo el tiempo, sino puede ser que tengan reuniones diarias de media hora, cada 2 o 5 días de media hora, de 1 hora. Son tiempos muy cortos. La idea es de que ustedes estén con nosotros en esas sesiones. La idea es de que ustedes se den cuenta de lo que está pasando con el cliente y las necesidades. Y les comento, muchas veces en la primera, el cliente no sabe ni cómo abrir los puertos del firewall, ni cómo activar algo. Bueno, listo. Ahí está la primera asesoría que pueden vender de cómo ordenarle la red al cliente. Entonces, por eso les decimos, la idea es que ustedes estén ahí, y puede ser que un assessment dure 12 días o puede ser que dure un mes, pero lo que el cliente, alguien del cliente va a estar ahí con nosotros, van a ser pequeños lapsos de media hora, 1 hora, 1 o 2 veces por semana. Ok, Adrián, bueno, aquí hay dos muy buenas preguntas. La primera de Tito Méndez dice, mover a Block 64 los puedo utilizar internamente si ya estoy en Azure con ustedes para analizar mi infraestructura. Eh, yo soy mi primer cliente, o sea, como para él como canal medir los temas de su Ujú. infraestructura. Sí, eso es nada más cuestión de proponérnoslo, y veamos, a ver, no solo en el caso de ustedes, sino en el caso de cualquier cliente. Es súper bueno ayudar al cliente a optimizarse. Puede ser que la medición arroje que tiene servidores muy grandes o muy pequeños, aunque ya está en Azure. Esto nos ayuda no solo a mejorarle el servicio al cliente, sino que una vez que el cliente se mejora el servicio, entonces puede subir otras cargas más. Entonces sí, y siempre hablamos, y como les decía en uno de los slides anteriores, hay una parte de optimización. El mismo assessment, si ya tiene servidores en nube, como les enseñaba con el Power BI, de que también hace mediciones de los servidores que están en nubes, entonces todo eso les va a ayudar. Entonces la respuesta es sí. Ok, Adrián, mira, aquí hay otra muy buena pregunta que además, o sea, la plantea Luis Arturo Graterol, y Agustín Meléndez dice que es la misma pregunta de Luis Arturo. La pregunta es, si el cliente o prospecto no quiere hacer este assessment por pensar que le estamos haciendo una auditoría de licencias, ¿cuál sería la respuesta a la objeción que le debiéramos dar? Vean, Y esto, perdona, te hago un ajá, paréntesis, lo hemos escuchado muchas veces. Los clientes siempre están muy preocupados de que cuando hay una herramienta que mide, ujú. piensan que se les está auditando. Entonces es bien importante que dejemos esto claro y adelante, Adrián. Sí, voy a brincarme algunas cosas, pero no está mal para poder contestar esto de una mejor manera. Voy a explicarles
esto y me voy a detener en el punto 2, que es donde lo van a poder entender un poquito mejor. El punto 1 es la aceptación para la inversión. Aquí la idea es de que ustedes vengan y nos propongan hacerlo donde un cliente, tengamos una reunión con la gente de cada país, vean que estamos divididos en distintos sectores. Por ejemplo, alguien nos puede decir, vea, yo soy de Honduras. Ah, bueno, en Honduras le toca el equipo de Patricia y de Gustavo. O yo soy de Caribe y Carla, que está en la llamada, también les puede ayudar. Entonces, primero que todo, tienen una reunión con nosotros y decidimos el tipo de assessment a hacer y la herramienta a utilizar. Lo segundo, tenemos, y aquí le solicitamos que tengamos una sesión con el cliente para explicarles cuál es el proceso, qué es la información que se va a recoger, cuáles son los requerimientos. Y en esta sesión de kickoff, nuestro equipo le va a hablar al cliente y le va a exponer todo esto. Ahora, ahí es donde muchas veces el mismo cliente pregunta qué es lo que va a leer, qué es lo que va a ver. Y número 1, sí es importante dentro de los análisis ver qué tiene el cliente instalado. Pero lo que nunca le vamos a preguntar es cuáles licencias usted ha comprado. Le compró, digamos, en las auditorías de hace, ya tenemos 3 años de no estar haciendo al menos auditorías como estas, en el que se le decía, bueno, deme los comprobantes de que usted compró este licenciamiento y todo. Aquí no se hace. Y aquí es como pecado mortal preguntar por el licenciamiento. No lo hacemos. Vemos el qué hay instalado en los dispositivos y les voy a decir por qué. Porque hemos visto que hay servidores de bases de datos que tienen software de bajar películas o software de hacer backups, y entonces eso le baja el rendimiento a ese servidor de base de datos. Pero nada más lo hacemos por eso. Entonces nosotros, número 1, la recomendación para ustedes es nunca en un assessment, nunca le hablen del licenciamiento al cliente. Número 2, el único momento en que se le habla del licenciamiento va a ser para decirle, ¿sabes qué? Tú tienes estas licencias en el contrato de Windows y de SQL Server únicamente, y a la hora de subirte a la nube, eso te va a economizar dinero porque ya tienes el licenciamiento adquirido. Y número 3, dentro de todo el análisis y el Power BI que les enseñé, en ningún momento hablamos de licencias. Entonces, permítanos hablar con el cliente, permítanos decirles que el análisis que les hacemos es totalmente distinto. Y aquí no va a ser un tema de nosotros y como les decimos, les pedimos que no tomen ninguna de esta información para una auditoría de licenciamiento. Esto es una asesoría para migrar al cliente a la nube. Nunca hacemos ninguna contraposición con lo del licenciamiento. No sé si con eso se les contesta. Creo que sí, y yo quisiera ahí complementar a Adrián con que Sí. para eso, de hecho, ningún assessment se hace sin la aprobación del mismo cliente, Ujú. ¿sí? O sea, al cliente en la sesión de kickoff se le hace una exposición, se le explica qué se va a medir, qué se va a hacer, y para poder arrancar tenemos que tener expresa la aprobación de él mismo. Entonces, Sí. fíjense que no hay nada aquí, pues, en contra del cliente o algo, sino al contrario, es con el ánimo totalmente de ayudarle. Ajá. Carla, vi que Penso, quería. tenía la manito arriba. No sé, Carla, te activé el micrófono. ¿Aún tienes alguna duda? ¿Ibas a Hola, agregar algo? no, era solamente, pero tú respondiste bastante bien, Adrián, la pregunta. Ujú. Me presento, yo soy la Solution Assessment Lead para la parte de Caribe, y como te comentó Adrián, las herramientas que utilizamos no leen licencias. En ningún momento hacemos un conteo de licencias de lo que el cliente tiene instalado,
versus lo que tiene comprado. Así que eso es una preocupación que podemos en esa primera conversación con el cliente fácilmente aclarar. Entonces, ya Adrián lo contestó bastante bien, pero solo quería agregar esto. Gracias, Ok. Carla. Y una que se nos queda por ahí como de otro tema en el chat, Ulises Patiño dice, en caso de que el cliente maneje servicios de Linux, ¿cómo sería el proceso dado que no cuentan con el Active Directory? Bien, como les decía, en el Power BI sí se leen los servidores de Linux y, Ok. y por lo general no están en el Active Directory, y lo que se hace es por el DNS, o sea, por el nombre del servidor o por el IP del servidor. Muchas veces nos dicen los Linux están en este rango de IP, entonces se leen todos esos servidores y se levanta la información. Dentro de Movere podemos ver cuál es la utilización de los recursos de esos servidores. Ahora, el servidor no va a tener, por ejemplo, SQL, pero hay servidores Linux que sí tienen Oracle. Entonces, sí hay algunas visiones de algunas bases de datos que pueden dar. Entonces, hay un servicio muy interesante que se les puede hacer al cliente. Entonces, el acceso va a ser por el IP, más que todo. Pues por el Sí, momento no veo más preguntas diferentes aquí en el chat, Adrián. bien. Y por favor, nada más para terminar de hablar el tema. ¿Se recuerdan que hubo un departamento de SAM que dejó de Solution no, ¿cómo era? Software. Ya ni me recuerdo qué significaba SAM, perdón. For Access Management. Exacto. Ese departamento dejó de existir hace 3 años. Y lo que surgió fue esto, hacer asesorías para ayudarles a los clientes en esta transformación digital. Entonces, nosotros ni somos de auditorías, ni queremos auditorías, ni promovemos auditorías. Nosotros lo que les vamos a ofrecer siempre va a ser un servicio de análisis de servicios de toda la infraestructura del cliente para ver cómo le ayudamos al cliente a subir a la nube y hacer una transformación digital. Así que con eso, súper bien, y vamos a seguir adelante con la exposición para poderles explicar un par de puntos. Vean, ¿cómo se ejecutan? ¿Qué tipo de ejecución de assessment tenemos? Tenemos 3 y se los vamos a explicar. Resulta que voy a comenzar con el número 2 y perdón por brincar esta parte. El Microsoft Assessment Desk, que es un departamento que tenemos en el cual incluso Mercedes Anaya, que está aquí con nosotros, lo lidera. El asunto es de que este departamento tiene un grupo de especialistas que corren las herramientas, que les ayudan en ese kickoff, les explican al cliente, le dan los requisitos, le explican qué requisitos deben cumplir. La idea es que esos requisitos, junto con ustedes, el cliente lo verifique dentro de su red y lo cumplan. Y luego el equipo del Microsoft Assessment Desk corre la herramienta, hace el análisis inicial y hace una exposición donde le da los entregables en que les dice, vean, ya terminamos el assessment, esto fue lo que resultó en el Power BI, en el PowerPoint, entienden cuál es la situación actual del cliente, hacemos una sesión que les llamamos la sesión interna, en el que ustedes, Nexis y nosotros, y un especialista Microsoft de nube que vamos a agregar a cada caso, tenemos esa conversación del análisis del cliente y les entregamos los datos. Con esos datos, la idea es que ustedes, junto con el especialista Microsoft y Nexis, trabajen en una exposición para el cliente y en una cotización para el cliente.
Entonces, lo interesante es que el Microsoft Assessment Desk les hace el trabajo de correr la herramienta y de hacer ese análisis inicial. Y si se necesita un análisis más profundo, pues sus ingenieros, el de Microsoft y el de Nexis, van a trabajar en eso. Entonces, esta es la forma más normal que hemos estado trabajando en algunos casos que incluso ya hemos trabajado con algunos de ustedes, en el que corremos las herramientas y les entregamos los datos. Pero hay veces que nos dicen, vea, este cliente por sus características necesitamos un análisis mayor. Entonces resulta que Microsoft podría pagar una asesoría, una consultoría extra a 3 de nuestros consultores. Uno es Apeiron, el otro es Semnos y el otro es Suri. ¿Qué es lo que hacen ellos? Se especializan en algunos assessments como el de cybersecurity, el de ciberseguridad, como digamos en alguno de datos o algo de la misma infraestructura, pero que sea que el cliente tenga algún caso. Entonces, que ellos hacen un análisis más de profundidad. Al integrarlos a ellos, número 1, ellos no venden licencias. Número 2, ellos no venden consultorías, o sea, ellos no le van a ofrecer horas de ingeniero al cliente. Quiere decir que ellos lo único que nos venden a nosotros, Microsoft, son los servicios de esa asesoría. Entonces, ustedes, y aquí no hay ningún conflicto, la idea es que ustedes vendan sus asesorías y vendan sus servicios y las licencias. Entonces, esta es la otra forma que tenemos de ejecución de los assessments, en que nosotros le paguemos una consultoría extra. Claro, esto no es que no les vamos a dar ese servicio, sino que son justificados, porque sí hay un pago mayor de Microsoft. La tercera forma, y la que casi no usamos, es cuando el propio socio de negocios sabe correr las herramientas, sabe hacer el análisis a profundidad, pero digamos, este es el menos de los casos. ¿Cuáles son los que más podemos o les ofrecemos trabajar con ustedes? En el que corremos las herramientas, les damos los Power BI y el PowerPoint, y luego, en casos excepcionales, correr una consultoría extra. ¿Estamos de acuerdo? Entonces esas son las dos formas que tenemos de trabajar con ustedes más que todo. Y cuando digamos trabajar es el equipo de Solution Assessment, Nexis, un ingeniero en nube de Microsoft que va a estar con ustedes. Ahora, volviendo a este flujo. Una vez que tenemos la sesión de kickoff en el que se le habla de los alcances, de todo lo que se va a hacer, de lo que se necesita del cliente, de los requerimientos. El cliente puede decir, bueno, yo voy a tomarme una semana para hacer eso. Y aquí la conversación no es técnica, pero sí tiene que el cliente verificar algunos puertos o algunas cosas de comunicación. Luego viene la etapa de ejecución, en la que en la primera sesión, como les decía, es como una sesión de 1 hora, en la que en los primeros 15 minutos después de instalada la herramienta, se lee el Active Directory y aquí comienza un proceso. Ahora, la herramienta siempre hay que dejarla corriendo algunos días. Nosotros recomendamos que sean al menos 7 días que se deje corriendo. En Block 64 puede ser menor porque no es tanto de infraestructura, entonces pueden ser 3, 4 días corriendo. Pero la idea es que entonces en eso se puede, que el cliente diga, no, mejor déjemelo 2 semanas corriendo para medir más cosas. Bien, eso lo podemos hacer, no tenemos ningún problema de hacerlo. Y entonces se revisa, se requiere recolectar toda la información y revisarla que está bien para con esto poder prepararlo de la sesión interna para ustedes. En esta sesión interna vamos a tener toda la discusión de riesgos para poder ayudarles a ustedes de que vayan donde ese cliente,
le muestren los riesgos y eso les dé a ustedes los argumentos para que ese cliente se mueva a la nube. Entonces, vean, lo que nosotros más les vamos a ayudar con esto es, número uno, la idea es de que ya ustedes tengan una buena oportunidad con el cliente o tengan un contrato corriendo con el cliente y que esto les vaya a acelerar el proceso de migración a la nube al cliente. Entonces, número uno es como aceleración. Número dos, también es como descubrimiento de oportunidad, pero queremos más pensar que acelerando una oportunidad vamos a generar un montón de oportunidades más. Y vean, señores, se los digo por la experiencia que hemos tenido en estos 3 años. No es solo un proyecto, sino es un proceso. De aquí no sale un proyecto. Muchas veces hemos tenido con clientes por 2 años estar trabajando con ese cliente, ayudándole a hacer distintas migraciones y distintas mejoras en su infraestructura. Entonces, con esto ustedes se van a asegurar una venta de servicios a largo plazo. Y por último, una vez de que les damos esta información, la idea es de que ustedes tengan las sesiones de trabajo con el cliente, vean a ver cuáles son las prioridades y comiencen a montar todos esos proyectos. Bien, entonces, aparte de esto, van a tener acceso a esta lista. Estos son las personas que trabajan en nuestros equipos. Por ejemplo, hace un rato, Carla Penso es del área de Caribe. Marcela, que también ha estado ahí ayudando en contestar algunas cosas, es de Chile. También estaba Leticia, que es de Chile. Pues aquí van a tener, la gente de Nexis ya tiene esta lista. Se las puede hacer llegar, no hay problema en eso. Y la idea es de que ustedes ya tengan con quién comunicarse, pero lo que yo les digo es el punto de contacto. La idea es de que sea con Nexis, que con Nexis podamos trabajar con ustedes, puedan proponernos con qué clientes estar trabajando. Y poder comenzar a hacer un barrido en las cuentas más interesantes que ustedes tengan. Y ese sería como el siguiente paso. Acérquense a su asesor de Nexis y comiencen a hablar sobre las cuentas y tengan una reunión con nosotros. Nosotros les vamos, y esto va a ser coordinado con Nexis en cada uno de los territorios donde ustedes estén. Vamos a ayudarles a que aprendan de las herramientas y aprendan del Power BI que está. Y para que aprendan de las herramientas, también hemos generado el LATAM Partner One. El LATAM Partner One es el LATAM University, Partner University que teníamos antes. Este es a donde ustedes pueden entrar y pueden ver los cursos que tenemos ya de Solution Assessment, y de las herramientas. Ya compartí un par de videos con Nexis sobre la utilización de Movere, sobre los datos, sobre la utilización del Block 64, los datos, los casos reales que se analizan con ellos. Son 2 videos cada uno de cerca de 1 hora. Yo les recomiendo que los pidan, que los vean, y les ofrezco que tengamos una sesión posterior para evacuación de dudas, para que aprendan a utilizar, a sacarle provecho al Power BI y a las herramientas. Y con esto, lo que les digo es, tengamos la primera nominación, hagamos la primera experiencia. Para algunos de ustedes ya hemos tenido algunas, pero los que no, tengamos la primera experiencia y ahí vamos de la mano con ustedes enseñándoles a utilizar la información y a sacar las áreas de riesgo del cliente y ver las prioridades de migración para ese cliente. No sé, Sandra, si aquí Sí, hay alguna consulta. Adrián, hay una consulta, bueno, 2 consultas más antes de yo. Ahorita quiero cerrar con un flujo de los pasos que nosotros les queremos invitar a seguir acá con el equipo de Bien, Nexis para que podamos echar a andar. Alguien preguntaba decía que si podíamos dar los precios de licencias en la nube. En realidad, servidores o soluciones. Esto
para esta persona que no, pues no veo el nombre allí, realmente es producto del ejercicio que se haga. Digamos, primero hay un diagnóstico dado todo el proceso que nos describió Adrián y luego la idea es construir en conjunto una posible oferta donde se verán los precios, claramente, que de acuerdo a lo que se necesite. Pero aquí hay otra pregunta, Adrián, de Gabriela Espinosa. Dice, ¿quién corre las herramientas? ¿Microsoft, mayorista o partner o algún tercero? ¿Cuáles son los resultados además de las recomendaciones? Por ejemplo, las licencias que deberían adquirir para cubrir su requerimiento y los riesgos identificados. ¿El partner puede participar si el assessment lo realiza un tercero? Estoy leyendo la pregunta de Gabriela. Sí, bueno, como estaba exponiendo acá, lo primero, el Microsoft Assessment Desk, que es un departamento de nosotros en el que va a correr las herramientas. ¿Cuál es la recomendación número 1? Que ustedes siempre estén ahí. Vean, en la primera sesión, aunque se digan, no, es la primera sesión, qué aburrido, van a instalar la herramienta. Se instala la herramienta y comienzan a salir los problemas, comienzan a salir conversaciones súper interesantes. El cliente no entiende que es un firewall. Casos así nos hemos dado cuenta. O el cliente no sabe por qué necesita digitar la credencial de los servidores Linux. O hasta ese momento se da cuenta que no tienen una credencial en los servidores Linux, sino que tienen una para cada servidor. Entonces, todo eso, ahí es el indicativo. Tengo que venderle una asesoría para ordenar toda esa parte de password, toda la parte de la seguridad. Entonces, siempre estén con nosotros ahí. Cuando digo con nosotros es porque nosotros, Microsoft, estamos corriendo la herramienta y estamos con ustedes ahí atendiendo al cliente. Ahí se van a dar cuenta de muchas necesidades del cliente o por qué van a salir los resultados que van a salir. Número 2, aunque sea otro, en el caso hipotético de que vayamos a contratar a alguien más, también ustedes van a estar ahí. Tal vez ellos tienen alguna parte intelectual en el que no la van a ver con ustedes, pero ustedes van a estar en las sesiones y van a estar ahí en la exposición de datos. Los datos siempre se les van a dar a ustedes, siempre se les van a dar. ¿Qué punto se me quedó afuera, No, de Sandra? pronto en el que de lo que decía Gabriela es que si en la recomendación sale, por ejemplo, el resultado de las licencias que debieran adquirir, no, esto ya habíamos aclarado que no, en el resultado no hay como un resultado de licencia que debiera adquirir, no, más bien el resultado es a nivel de necesidades del cliente y luego ya después de ese resultado, ¿cierto, Adrián? Se estima un proyecto que se define con el cliente las prioridades de los siguientes pasos a seguir y de acuerdo a eso em, ver qué soluciones y ahí sí luego se empieza a mirar de temas de oferta, etcétera. Sí, ¿Alguien nos ayuda a pero complementar ahí la Sandra, respuesta? sí. Mercedes, gracias. Mercedes te complementó la respuesta, Gabriela, punto a punto. Sí, pero y ahí aclarar, Sandra, o agregar a tu comentario que sí se hacen recomendaciones y más, por ejemplo, en el caso de seguridad, cuando se Ok. detectan cuáles son los riesgos, por ejemplo, tiene un riesgo de identidad, un riesgo de password, un riesgo en el network, se hacen recomendaciones de qué productos de Microsoft que el cliente puede ya tener, porque hay veces que el cliente subutiliza lo que tiene qué producto de Microsoft puede ayudar a cubrir esa vulnerabilidad. Entonces, ahí es que también se trabaja con el partner para que cuando el partner vaya a hacer el tema de la propuesta y todo el proceso de post-assessment, que es lo que sucede con después que acabe el assessment, el partner le pueda recomendar o proponer con esos productos que ya nosotros recomendamos como resultado del assessment. sí, Ok. un poquito para ver en esto. Resulta que, para aclarar más aún lo que dice Carla, que está buenísimo, vean. Resulta que el cliente tiene el Office 365 Business Premium, pero no está utilizando nada de seguridad. Lo primero que va a querer el cliente es, ¿qué de lo de seguridad?
que ustedes me están diciendo debería yo tener activado? Entonces, tantos puntos. Y eso están en la licencia que yo tengo. Esas son las preguntas que siempre nos hacen. Sí, eso está en la licencia. ¿Qué es lo que tiene que hacer? Activarlo, instalarlo y de todo. Y ahí es donde ustedes le venden la asesoría. Lo segundo, el cliente se le tiene business estándar y se le dice, vea, es que tiene que tener, sería recomendable que tengan estas, estas cosas de ciberseguridad. ¿Y esa en cuál viene? En la Premium o viene en Office 365 E3, por ejemplo. Entonces, sí se le recomienda que haga la migración hacia ese otro tipo de licenciamiento. Entonces, con los resultados puede haber una indicación y siempre nos lo preguntan el cliente, si yo quiero esto, ¿a qué licenciamiento debería migrar? Entonces, esa conversación surge ahí. Pero ¿quién es en ese momento el que tiene la conversación? Son ustedes. No somos, o sea, en compañía de nosotros, pero realmente esas conversaciones son ustedes las que las están teniendo con el cliente y llegan hasta ese punto. En lo que es los costos de las licencias, los manejan con Nexis. Nexis les va a dar esa cotización. Lo que sí yo decía en el Power BI es que muchas veces aquí van a salir algunos costos que son los del Azure Calculator, pero esto es únicamente cuando se están viendo mover servidores en Azure. Y lo que presenta el Azure Calculator a nivel mundial es un precio por encima, muy por encima del que Nexis le va a dar a ustedes. Entonces el cliente va a ver por ejemplo, La ventaja. Nexis. Sí, Nexi se lo da a ustedes en 80 y el cliente lo está viendo en 110 en el Azure Calculator o en esta calculadora que es tomada de Azure. Y entonces ahí hay todo un margen enorme en el que ya ustedes van a tener para poderle no solo hacerle una buena oferta al cliente, sino para que ustedes también puedan ganar por un margen bastante bueno. Entonces, esto es muy normal porque son precios públicos que Microsoft tiene del Azure Calculator. Y no va a ser, o sea, y Microsoft, recuerden, no da precios. Nexis no le da precios al cliente, los precios los dan ustedes. Entonces, cuando ya el cliente quiere aterrizar una cotización, van a ser ustedes los que van a estar envueltos en esa conversación. Así es, yo para terminar quisiera aquí mostrarles entonces muy rápidamente el flujo que nosotros sugerimos y en el cual debiéramos estar participando desde ustedes y nosotros como equipo Nexus para acompañarles. Entonces, si me permites, Adrián, voy a compartir acá una diapositiva. Claro. Permíteme. Me dicen por favor si ya se ve ahí. Sí, Se ve. ya lo es. Listo. Ok. Estos son los pasos que nosotros entonces les sugerimos a ustedes que nos han estado prestando atención hoy acá. Lo primero que nosotros sugerimos es, por favor, den una mirada a esas oportunidades que ustedes quieran acelerar, que tengan allí con sus clientes. Elijan ese par de oportunidades, revisémoslas en conjunto con el equipo Nexus de cada país y equipo Microsoft. Nosotros estaremos sacando el listado de asistentes y les vamos a estar enviando vía mail información de estos pasos a seguir, el listado en todo caso, de la gente del equipo Microsoft por si tienen alguna duda. Luego de identificar esas oportunidades, hay que nominarlas. Por allí nos preguntaban en el chat, Adrián, que si manejan ustedes algún formato que debamos diligenciar en conjunto con el partner para nominar y someter a aprobación de Microsoft el ejercicio con cada cliente. ¿Hay algún formato o simplemente lo socializamos con la persona encargada del territorio de Microsoft? Sí hay un formato, pero va a ser a través de un link, pero lo primero es tener la conversación con el equipo local. Entonces, yo lo que Ok. les recomiendo es a través de ustedes tener la conversación con el equipo local. ¿Sí? Listo, perfecto. Entonces, ahorita yo les voy a lanzar un formulario donde los que estén acá interesados, por favor, llenen ese formulario, son 5 minutos. Básicamente queremos saber quiénes están interesados en empezar.
y con eso estaremos suscitando esas reuniones con los equipos locales en cada país y equipo Microsoft. Entonces, ya teniendo identificado el posible prospecto, cliente que queremos acelerar esa oportunidad, la nominamos, revisamos con el equipo Microsoft para ver cuál es la clase de assessment que debiéramos echar a andar. O sea, si es un tema de infraestructura, si es de seguridad, no sé, las clases de assessment que hay. Luego hay que conectar con el cliente para agendar un kickoff. O sea, aquí estoy hablando como de los pasos en los cuales tanto Nexus como usted, partner, debiera estar involucrado para que vean que es un proceso totalmente acompañado por ustedes para que ustedes de hecho no pierdan el control de su oportunidad, sino que además puedan ir acompañando al cliente y el cliente al final los siga viendo a ustedes como el partner asesor para esa parte de servicios adicionales, como nos sugería Adrián, que pueden salir. Entonces, acompañar al partner para tener el kickoff donde tiene el dimensionamiento del alcance del ejercicio, tener el acompañamiento también con el cliente para que él dé su ok para hacer el ejercicio, después de que entienda todo lo que se va a hacer. Luego viene el proceso ya de medición y posterior resultado, entonces también hacer un seguimiento al proceso de la medición, es decir, ir viendo en qué va, porque si, como decía por ahí Adrián, el cliente no sabe y ustedes también necesitan apoyo, nosotros a través de nuestro equipo técnico estamos para ayudarles en eso de, bueno, cómo se instala en el Active Directory, no sé, cosas de ese tipo. Nosotros podamos también ayudarles si se requiere y ustedes allí como acompañando al cliente. Luego que sale el resultado, lo primero es entender ustedes, partner y nosotros Nexus junto con Microsoft el resultado para luego sí ir a exponer el resultado al cliente final y definir las prioridades de acuerdo a los hallazgos que hayan salido, ¿no? Porque pueden haber muchas cosas frente a un escenario, entonces hay que sentarse con el cliente y definir de acuerdo a la priorización. Esto es como cuando uno va al médico, yo lo veo así, te entregan una serie de resultados y dice, usted tiene que hacer el tratamiento A, B y C y D. Entonces usted dice, bueno, de acuerdo a mi presupuesto voy a empezar por el A y el B. Y definimos como una ruta, ¿verdad?, de aterrizar ese proceso. Y luego en conjunto construir de acuerdo a esa priorización con el cliente, definir la oferta con el equipo de Nexus, la oferta de ese proyecto, porque fíjense que hasta aquí han sido insumos donde van a hacer un posible proyecto que no se tenía, o si el proyecto ya estaba andando y logramos sencillamente acelerarlo, entonces esos pasos adicionales que necesitamos poner a andar, si es que hay que hacer una prueba de la migración. Esto yo lo veo con muy buenos posibilidades. Recuerden que ahorita con todo el cambio de licenciamiento, en la nueva modalidad de licenciamiento de Newcomers, ustedes pueden tener muchos clientes que estaban en su modalidad on-premise de servicios y necesitan migrar, pero el cliente pues no sabe cómo para que resulte bien, por dónde. Estos ejercicios también pueden ayudar para ese acompañamiento de migración a la nube y esa transformación que necesita estar teniendo el cliente. Entonces, si detrás de esa transformación o migración el cliente necesita ver cómo es que le va a quedar funcionando su aplicativo al migrarlo, su Office al migrarlo a la nube, nosotros como equipo, junto con ustedes, poder acompañar a hacer un demo, una prueba para que el cliente termine de convencerse de la migración y poderlo tomar la decisión. Porque después de esas pruebas, ¿qué viene? En lo posible una definición del proceso de compra con el cliente, ¿verdad? Donde el cliente te dice en qué fases va a ir, qué necesita de nuestro apoyo para echar a andar el proceso. Luego viene realizar la venta y definir ese acompañamiento de los servicios de migración que necesite el cliente. Nosotros también tenemos allí una oferta de servicios a través de nuestro equipo técnico para acompañarles a ustedes como partner en ese proceso de migración y puesta en marcha ya con su usuario final. Y por supuesto, pues que exista ese acompañamiento, así como hubo ese acompañamiento ¿verdad? Para llegar a ese diagnóstico, exista un acompañamiento post-venta para ver que el cliente se adopte correctamente la solución, le saque provecho y nosotros, pues,
todo el tiempo con ustedes. Como ven, es un flujo que nosotros sugerimos para llevar en conjunto entre equipo Nexis y ustedes como partner. Y también acá les quiero dejar un formulario del que les hablaba. Les pido que por favor nos respondan también para ver quienes están interesados en iniciar acá. Obviamente estaremos teniendo reuniones con ustedes que nos han acompañado hoy, pero les agradezco si pueden tomar este código y responder este cuestionario. Esto nos dejan saber si tienen algunas otras dudas o por dónde quisieran empezar. No sé si en torno a este flujo que les he expuesto hay alguna duda. Voy a dejar un momento de compartir para ver si hay preguntas acá. La pregunta que veo es que qué costo Gracias. tiene esta consultoría. Por favor, enviar el link del cuestionario. No sé si tendrán el link Ok, del ya lo pongo cuestionario. acá. Ya pongo el Ujú. link, sí, señor. Y respecto al costo de la consultoría o de los assessment, para ustedes es sin costo, para el cliente es sin costo. Los costos, digamos, de las licencias, los está asumiendo Microsoft. Así es. Por eso es la invitación a que aprovechemos este recurso. Fíjense que hoy ya se han despejado varias dudas. Aprovechen el ejercicio. O sea, recuerden que nada pasa sin que el cliente final dé su aprobación. Entonces, eh, em, con toda tranquilidad empecemos para poder ver cómo lo aprovechamos. Mire que es una apuesta que está haciendo Microsoft. Microsoft asume los costos acá de las herramientas, el equipo, todo. Entonces, los invitamos es más bien a empezar. Aquí les puse en el chat el link del formulario para quienes no lograron tomar el código. ¿Qué hay otra pregunta más? Dice si requiero evaluar a algunos clientes, solo necesito que ellos aprueben esta prueba y no tendría costo para nadie. No, Exacto. no tendría costo para nadie, Eira. Sí. Y la idea es, número uno, y pongámoslo dentro de lo que estaba diciendo Sandra, tengan la conversación con su representante Nexis, hagan las nominaciones de los clientes, tengan una conversación con nuestro equipo local, y tráiganos los casos. Cada equipo local de Microsoft les va a asesorar, ayudar en esa parte del assessment. Y por otra parte, lo que sí les digo es, tengamos la conversación técnica y Sandra, compartan los videos que les pasamos de capacitación para los que les contesten en la encuesta que están Sí, interesados de comenzar con esto, ok. y tengamos una sesión, si quieren, en unos 5 o 10 días hábiles, 1 o 2 semanas, para poder hacer evacuación de las consultas técnicas que vayan teniendo. Entonces podemos tener una sesión, no van a ser técnicas, van a ser como de preventas, ventas, preventas. Podemos tener una sesión ya más regionalizada, y con eso podemos estarles ayudando. Queda esto abierto, gracias. Más bien ya nos hemos pasado unos minutos, Ujú, pero sí, Sandra, te dejo para que concluyas. sí. No, para responder la última pregunta de Eira, que con quién, por favor, tú envíanos el formulario y allí veremos tú en qué país estás y empezamos con el equipo de acuerdo a donde tú estés ubicada. Vamos a suscitar la reunión con la persona del equipo Microsoft, será lo siguiente, para empezar a explorar por dónde empezamos. Entonces, nada, o sea, de verdad déjenos saber su interés. El mensaje es empecemos, porque como ya vimos hoy, aquí no hay nada que perder, todo que ganar. Aprovechemos esta apuesta que se está haciendo y todos los beneficios que trae.
Entonces, más bien, muchas gracias al equipo Microsoft que nos acompañó hoy acá. Gracias a ustedes todos por su atención. Estaré publicando la grabación en el canal de YouTube más tardecito. Y en todo caso, a los que nos respondan el formulario, les estaremos contactando con cada equipo. Muchas gracias. Gracias a todo el equipo Microsoft. Gracias, Adrián, por tu tiempo. Con mucho gusto, quedemos a su servicio y que tengan todos un muy buen día. Hasta luego. Gracias. Hasta luego.